Todos son las 12. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Nación Narración, número 21. 3 veces Vamos. 7, ¿eh? Increíble, hermano. Y Triple el día de 7. hoy vamos a hablar del cyberpunk. Vamos a hablar de qué es ¿es un género? ¿Es una corriente? ¿Es una ambientación? Vamos a intentar definir lo que es el cyberpunk, que no es tan popular a día de hoy, ¿o sí? Bueno, ahorita lo podemos debatir un poco. Y bueno, estoy aquí junto a otros 3 hermosos hombres. A mi lado está Samalito. Hola, Samalito. Muchas gracias por atenderme una vez más en este podcast. Un placer. Debajo de Samalito está Wirpax. Hola, Wirpax. Hola, buenas, gente bonita. Yo represento a la clase ignorante de hoy. Y debajo de mí está Juan Visceral, de Fantasía Visceral. Hola, Juan. Buenas noches, buenas noches en Latinoamérica, buenos días en Europa. Buenas Aquí madrugadas. Buenas madrugadas. Sí, todavía no es de día, todavía no es de día. Pero Feliz espera, de estar ¿Murcia queda en después de Europa? 3 ¿Murcia largas queda en Europa? semanas sin podcast. 3 O sea, es semanas. cierto, ¿Cómo hicieron? ¿Cuál hace era su plan de bastante. los Correcto. domingos hasta ahora? Las semanitas. Sus tristes vidas no están acá. Estaba en misa. No, pero Ajá, cabe destacar claro. que todas estas semanas sin podcast han sido hispanas. Han sido por festividades Es hispanas. cierto, No, Claro. no han sido angloparlantes, no han sido Christmas, que no nos salpica para nada. Han sido hispanas todas estas fiestas. Sí, yo, el único momento en el que me siento orgulloso de haber sido colonizado son cuando hay festivos en Colombia. Gracias a los españoles. Todos Hombre, son gracias a los españoles. Me gustaría pensar que como escritor que eres también por la lengua. Porque de hecho, de hecho, hoy lo hemos comentado mientras veíamos la película de Overlord y ahora podríamos desarrollar. Yo mantengo que la lengua española es de las más bellas Es la que se más mantiene Lo es. actualmente, compleja, completa y accesible. Considero que es de las mejores lenguas que existen y mucho mejor que el inglés, porque para empezar, los hablantes del inglés actual no tienen problemas con la escritura y la pronunciación. O sea, porque escriben diferente que pronuncian. Ajá, O es sea, rarísimo. Es malo. es rarísimo No, porque, claro, no. o sea, no. ¿Cómo cojones tu lengua hace que tengas problemas en saber cómo se escribe algo en base a cómo se pronuncia? Está mal. Está mal. Porque es una lengua incompleta. Es una lengua incompleta. El inglés, las lenguas angloparlantes, las lenguas anglo son incompletas. Dilo, Rey. Estamos Dilo. de todas las otras lenguas porque no dan para decir las cosas. Dilo, pero- Rey. ¿Qué digo? El español es lo máximo. El castellano. No. No, pero no, que escriben distinto a cómo pronuncian. Pero Y por eso tienen nosotros, problema. no, pero para nosotros, a nosotros Ah, nos parece que se lee distinto. Pero no, para ellos, que he investigado todo este asunto, que lo he investigado a nivel Bueno, sintáctico, morfológico, exacto, y- que lo he y se investigado. No, que nosotros, por ejemplo, no tenemos concursos de De deletrear porque sería de muy deletrear. absurdo, sí. Claro, A todos pero ellos nos sí lo pasó. tienen porque literalmente su pronunciación es distinta a cómo escriben. Además, y por eso muchas tienen veces problemas. pronuncian la A como A y la O como EI. Y así con todo. La I como I o AI. O la O como y O la- o O. Pero eso Y sucede la A con es los A-E. Y pero luego también Sí. tienen otra cosa que es EI. Y es como. y que se pronuncia. Pero eso sucede a lo que estaba diciendo, porque ellos prestan muchas palabras, muchos sustantivos de otros idiomas y los cogen igual. Por eso es que sucede eso mucho. Por eso es que, o sea, si ellos hubiesen creado un idioma bien hecho, todas sus palabras se pronunciarían como ellos dijeran que es. Pero como usan palabras que prestan de otros idiomas, el francés, el latín, el español mismo. El alemán el también. franco. Coño, las lenguas francas. Si es que ese es el tema. Nosotros venimos del romance. Y ellos vienen del franco. Pero es el tema. El Apenas francés se un entiende- español mencionando a Franco. No me lo creo, hermano. ¿Cómo? Franco. Las Oye, lenguas francas. llevamos Era- 5 minutos y no hemos dicho nada de Cyberpunk. ¿Qué más cyberpunk que España bajo la dominación francesa? Eso es muy cyberpunk. ¿Cómo? Para la época. Voy a comentar una cosa muy estándar del Cyberpunk antes de que Kevo haga la pregunta, ¿vale?
Ok, Esto es un detallito mío, ¿vale? ok. El cyberpunk inicialmente y por cómo fue planteado a nivel literatura era Ujú. muy norteamericano. Ok. Se creó en Norteamérica, sí. Punto. Claro. Y era muy norteamericano por la tecnología y la cultura que se utilizaba a la hora de hacer los símiles. Porque este es el asunto. No había nada con lo que comparar. Así que se hacían símiles Ujú. de la cultura propia de allí. Tras eso, trascendió. Y ese es el punto. Trascendió después de saltar de la cultura norteamericana, de los cowboys, los saqueadores, los bandidos y demás. Y de hecho, voy a poner un pequeño ejemplo y después lo desarrollamos. Los hackers no eran piratas informáticos porque no existía el océano Claro. de la información, sino que eran bandidos, eran Ujú. cowboys, Vaqueros, sí. efectivamente. Y es gracioso, es divertido porque lo ves desde esa premisa, porque están inventando un puto género entero. Se está inventando un género. Inicialmente, el cómo se plantea a los ladrones es lo que toca. De hecho, podrían ser como ladrones de ganado, por así decirlo. Pero claro, era muy étnico, era muy de allí. El tema es que después se volvió mucho más amplio y se consideró que el océano de información era un océano y los hackers y los navegantes somos marineros y los hackers son piratas informáticos. Pero, efectivamente, ahí viene el asunto. El cyberpunk está muy arraigado solamente en su inicio, solo en el inicio, con la cultura de la que vino. Y hasta que llegó esto. Chucu, chucu, chucu. Chu. Cuidado que Juan saca algo, ¿eh? Saca algo. Juan se va a sacar Que algo. verdad, es verdad, vamos a hablar del cyberpunk como, pues en general, ¿sabes? No vamos a hablar del videojuego como Oigan, tal. yo tengo una historia muy, ¡Se la sacó! muy graciosa de esto. ¿Cuánto creen que me costó este juego que ahora está en $70? 4, no, Depende en qué 20. semáforo lo obtuviste. $20 aprox. Bueno, equivalente a $5 cuando estaba rebugueado. Y yo Dios. amo esta compañía que se llama CD Projekt. Creó mi juego favorito que es The Witcher 3. Y yo dije, ellos van a mejorar, nadie le tenía fe. Y yo, este juego va a llegar un momento en el que va a volver a costar los $70 y la gente lo va a Ajá. pagar. Y lo compré literal en 20,000 pesos, que Baratísimo, hermano. en un sofá, y la edición especial, Dios. con mapa y todo, o sea, una locura. Y un mes Baratísimo. después sacaron la versión que mejoró todo el juego y fue como, chupen, compren la versión de $70 ustedes. Cabe destacar que no lo he jugado todavía, ¿eh? O sea, sé todo Yo por lo que ha tampoco, pasado ¿eh? Cyberpunk. Pero no lo he Yo jugado, no lo he tampoco lo he jugado. jugado. Oh, soy el experto en lo Cyberpunk tengo. aquí. Sí. No, Terrible. en el juego, no me jodas. No, el juego. No, igual, es que el juego, o sea, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero me parece que el juego es Sí. la cúspide del No género. no vamos a hablar del juego. ¿Por qué no? Soy el único Si lo que sacas tú, sí. Cyberpunk. Claro. Me voy, claro. Yo no estoy dando por sentado. Yo no estoy dando Tan por... rogado, ¿eh? Tan rogado. Si se habla del juego, se habla del juego, ¿no? Sin problema. Así es, así es. Gente, quiero que me intenten. Mira, Wirpax dijo que era supuestamente el ignorante. ¿Tú qué entiendes como cyberpunk? Uy. Uy, la puta trampa Uy. para Weird. ¿Cómo? Sí, ya voy. ¡Ey! Eso es trampa. A ver. Pero se ha ido. A ver, para mí Cyberpunk es como una ramita muy chiquita de la ciencia Ujú. ficción, ¿sabes? Es como, Ok. no es un género completo, sino que es algo que se desprende de otra cosa, como por ejemplo la medicina de la biología. Ok. Y que eso es un debate que es muy gracioso también dentro del área de la salud. Pero para mí el cyberpunk es algo que, según lo que yo he entendido, sí o sí es algo muy, muy, muy crudo, muy, muy bajo, como que la sociedad está en la mierda básicamente, Ujú. pero que tienen una ventaja y es que tienen una tecnología increíble. Que puede llegar a parecerse, puede ser un poquito fea, ¿sabes? No tan bonita a la vista, sino que más como los restos, ¿sabes? Entonces, para mí el cyberpunk es una sociedad
lo contrario a utópico, distópica, Distópico. Ujú. ¿sí? Donde las cosas no funcionan, donde hay gente que Antiutópico a veces. antiutópico, exacto, que centra en el poder, pero que los demás están jodidos y viven de esa forma. De hecho, tienes una visión, o sea, tienes la visión que es del cyberpunk. Eso es. ¿Viste ya? Literalmente. No diga más nada. Siguiente pregunta. Gracias. Sí, el cyberpunk de hecho tiene como una frase que es como muy específica, que es alta tecnología y bajo nivel de vida. Es como el eslogan de lo que es el cyberpunk. Pero ¿Samarito? ese es el eslogan de los géneros punk en general. Ujú. Correcto. ¿Puedo puntualizar algunas cositas yo? Como Adelante. Geviata, que he sido rockero, músico y punky. Adelante, punkero, La mitad rockero, del. músico. Y el mexicano. La mitad del. No tanto porque yo prefiero mi pelazo a tener una cresta. Pero Emo en el 2006. el asunto es: la mitad de la palabra cyberpunk es punk, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. El ciber viene de toda esta idea de la ciencia ficción. Y de hecho, por eso, después desarrollaremos el tema de la ciencia ficción, supongo, y la diferencia que hay con el cyberpunk. El tema es que la parte de ciber es la parte tecnológica y la parte de punk es la parte humanista, la parte humana, la parte que nos toca. Pero al mismo tiempo es la parte punk, contestataria, es la parte es la parte antisistema. Es la parte de construir una máquina del tiempo con lata de cerveza. Y o sea, pero la parte punk es la parte. Sí, no. La parte punk es la parte literalmente. Estamos en un mundo tecnológico, pero de bajos recursos, con muchísima diferencia de clases. Y la parte que está en lo más bajo utiliza tecnología con los medios que tiene. El punk viene de un poquito. Vamos a construir una máquina del tiempo con lata de cerveza, cajas de cartón y de leche y poca más. O sea, un poquito, la filosofía viene ahí. Viene de que la tecnología no es para todo el mundo. Y eso se desarrolla después. Convivimos con una tecnología que nos iguala, pero no nos iguala. Y no nos equipara. Entonces la gente con bajos recursos hace lo que puede. Para mi gusto, y aquí lo resumo muy poquito y avanzamos a otra pregunta que ya quebo, o a cualquiera que quiera compartir otra visión, es Cyberpunk es la visión de ciencia ficción de este es el límite que tenemos de alta tecnología, pero visto de la perspectiva de alguien que no puede optar a esa tecnología, vive en el bajo estrato, con pocos recursos y con poco acceso a esa tecnología, pero que lo intenta emular de cierta forma, con aumentos, con chips y con lo que sea para sobrevivir en un mundo que lo está superando tecnológicamente y que lo está pisando a nivel tecnológico, técnico y empresario, porque al final de cuentas el mundo cyberpunk es tremendamente capitalista. Estamos subyugados a las superempresas, de hecho, ya lo desarrollaremos después, tremendamente capitalista. Entonces para mí la diferencia vendría en ese plan. Somos unos muertos de hambre, con conocimientos tecnológicos amplios, pero con un modus vivendi bajísimo y unos recursos bajísimos. Y lo único que nos puede, si no equiparar, acercar a lo mayor es nuestro ingenio. Y de ahí viene el cyberpunk. De hecho, leímos para los que nos están escuchando un relato que se llama Quemando Cromo para hablar un poco sobre este subgénero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y en ese relato hay una frase que define muy bien lo que ha dicho Samalito, dice o reza o marca: la calle encuentra sus propios usos para las cosas. En una calle llena de hipertecnología, pues la gente se rebusca lo mejor para hacer. Ya vamos a hablar un poco de Quemando Cromo. Lo reescuché hoy porque está narrado en mi canal de Kev Overlord. Busquen lo Kev Overlord, Quemando Cromo, narrado por Kev Overlord. Ah, se puede hacer. Correcto, búsquelo. De hecho, yo también lo he escuchado. ¿Cómo? ¿Que Wirbax puso el link en la descripción? ¿Cómo? Me gusta lo de puntualizo. Me gusta porque la calle tiene eso. Otras formas de darle uso tal. Me gusta porque a nivel simbólico, a nivel lírico, significa el mundo, la calle, la gente, lo común,
tiene formas de convertir algo en lo común. O sea, habituarlo y convertirlo en algo cómodo. O sea, todo encuentra su forma de regularizarse. Lo mismo con la tecnología. Llega un momento en el que, por más incómodo que sea algo, todo termina de acomodarse a cómo lo usamos. Entonces, esa frase que ha dicho Kev y que comento a nivel tecnológico y urbano, llega a ser eso. Terminamos como especie a economizar las formas de uso de todo lo que hacemos. De forma en que no solo nos resulte fácil y cómodo, sino que nos resulte natural. No lo veamos como algo invasivo. Ese es el punto. Y Claro. con este relato pasa eso. Que está integrado todo. Ese es el punto. Está integrado. Y el cyberpunk está integrado con la sociedad. O sea, no es tecnología, no es ciencia ficción. Que todo eso lo es. Todo eso es. La diferencia entre la ciencia ficción y el cyberpunk es la carga política y social. Ujú. Es lo punk. Así es. Exacto. Correcto. Que de hecho ya que lo logramos definir y quiero que Juan me diga cuáles son, creo, para ti, querido Juan, desde la visceralidad tuya, cuáles son las diferencias principales que encuentras entre la ciencia ficción y el cyberpunk. Pues el punk es un género, o sea, hay que ver, o es la forma en la que yo lo veo. El género es el punk, realmente. El género no es cyberpunk, no es steampunk, no es dieselpunk. El género es el punk, que es distopías, ¿sí? El punk, por lo menos en el sentido de literatura, videojuegos, series, películas, es un sinónimo. Música es prácticamente un sinónimo de distopía. En la música va un poco más allá, pero es distopía, rebeldía, desigualdad social, no sé, activismo político. Pero entonces no es distopía, es realidad. Es realidad. La realidad es una distopía, claramente. Es un discurso, es un discurso contestatario. Contestatario, sí. Que de hecho, desde que Samarito la ha pronunciado acá en el podcast, he usado esa palabra mucho más. Contestatario, me encanta. Claro, porque sí. Contesta. Contestatario. Contestón. Sí, correcto. Y tú le añades el prefijo dependiendo la época. Steampunk simboliza una época victoriana, motores de vapor. Dieselpunk simboliza motores de hidrocarburos. ¿Puedo utilizar una cosa, Juan? ¿Mm? Es que es algo que me encanta, porque efectivamente lo que está diciendo Juan es completamente true y me flipa. Pero claro, el asunto es que efectivamente, y como Juan va a ir desarrollando ahora, el steampunk es la rama más conocida que hay, la más popular, porque es una Hermosa. estética. Es una estética espectacular. Habla sobre la fantasía de la tecnología. La fantasía visceral de la tecnología. O sea, habla sobre la fantasía de cómo podría ser la tecnología hasta el punto que máquinas del tiempo puedan ir con engranajes y vapor. O sea, está llevado la tecnología al mínimo y la fantasía al máximo. Es la maravilla de la tecnología, el steampunk. Y conforme más avanzamos al dieselpunk y al atompunk y luego al cyberpunk, que creo que entre efectivamente, sí. No, que creo que entre el dieselpunk, el atompunk y el cyberpunk están ahí. El asunto es claro, efectivamente, la gente conoce el steampunk y el cyberpunk, pero no se conocen el dieselpunk ni el atompunk. El powderpunk, el biopunk, lo que tú quieras. O sea, cada simboliza es el punk, es el mundo distópico, ya lo tienes. ¿Qué setting quieres usar? ¿Quieres usar un setting futurista? Es el cyberpunk. Un setting retrofuturista, el steampunk. Un setting un poquito más menos retrofuturista, el dieselpunk. Pero quiere mostrar, no sé, ahora que ya no son tecnologías a base de motores de vapor o de hidrocarburos, entonces es motores biológicos, modificación genética, animales modificados genéticamente, bla, bla. Está el biopunk, está también estos mundos, que es lo que no se conoce mucho, que es el powderpunk, que es el punk, o sea, las distopías basadas en la pólvora, que de hecho un western es un powderpunk, que es el prefijo. Lo que nos dice es aquello
que le da fuerza a la oligarquía, por así decirlo, a los poderosos de ese mundo, de tener abajo a la gente, de oprimir, Por eso de el hacer punk- que ese mundo sea distópico. Efectivamente. El tema punk está siempre porque es, una vez más, y lo remarco, contestatario. Estamos en contra, a nivel narrativo, se está en contra de algo. En este caso, el punk es basura. El punk es urbano. El punk Decadencia. es construir algo en base al acceso. Al acceso de lo que tienen La calle, la la decadencia. base de la sociedad y la calle, La lo élite. urbano, lo suburano y tal. Y de hecho, efectivamente, un ejemplo, por ejemplo, el steampunk es la máquina del tiempo, ¿vale? La máquina del tiempo es steampunk. Dieselpunk es, y esto igual os vuela a la cabeza, es Mad Max. Capitán América. El Capitán América, el primer Vengador, es Dieselpunk. Mad Max. Mad Max No, es Mad Max. Dieselpunk. Sí. Es No, Dieselpunk. Mad Max. no lo sé, porque el Dieselpunk está relacionado con el film noir, está Diesel, relacionado gasolina. con la narrativa, está relacionado con la narrativa film noir, está relacionado con todo ese salto. No sé si tanto Mad Max, que sigue siendo coches, o sea, diésel, que no se engañe el diésel por el tema de los motores. Sí, pero, o sea, el punto es que ¿Habéis visto el primer, o sea, el primer Vengador? Eso es Dieselpunk. Ujú. Y habéis visto películas que seguro que habéis confundido como en Steampunk a nivel coloquial, pero que es Dieselpunk en gran parte. Atom Punk son las cafeterías norteamericanas principalmente, que tienen como ovnis y tienen como coches con aletas y tienen como este rollo futurista, porque es la fantasía y la maravilla de la era atómica. Porque una vez más es la fantasía de la tecnología. El steampunk sueña con tecnología que no alcanza apenas con engranajes y vapor. El dieselpunk es lo mismo con gasolina. Y el atom punk es lo mismo con energía atómica. Y luego vendría efectivamente el biopunk, como dice Juan, que vendría a ser la antesala de esta fantasía biológica, de esta mejora genética y tal. Pero ahí está, es muy interesante, es algo que algún día podríamos hablar porque de verdad es súper chulo. A mí me puto encanta y creo que podríamos hacer un podcast muy guapo porque de verdad hay muchas capas. Juan Visceral tiene un video sobre el steampunk en su canal de YouTube y ahí lo está compartiendo y lo voy a dejar también el link en la descripción de este video. El sitio directo para propaganda. Ahí claro. explico un poquito sobre el inicio del término punk, que nace, de hecho, nace en Inglaterra en la época victoriana. El punk era como se referían a la escoria. El término nace definiéndose a la escoria, que después estos grupos poblacionales oprimidos lo usan para ellos como para contestatar, como dice Samarito, pues al status quo, al orden ¿no? establecido, al régimen establecido. Y lo que hay que entender es eso, que el punk, o sea, todo lo que tiene punk es un mundo distópico y lo que va de prefijo es aquel recurso poderoso, steampunk, el vapor, el diésel, el powder, la pólvora, la biología, el cyber, en este caso todas las internet, la tecnología súper avanzada, que es lo que hace que la gente esté oprimida, y siempre van a tratarse de historias en las cuales personajes comunes y corrientes van a intentar dominar ese entorno. Ajá, va a girar en torno a dominar eso que los hace tan importantes a las élites, que obviamente, como sucede actualmente, van a querer monopolizarlo y no van a dejar que la gente acceda a eso, al menos no de una forma, digamos, oficial y regulada y saludable, ¿no? Porque de hecho lo vemos mucho en el cyberpunk, que vemos las corporaciones, que son las que controlan todas estas tecnologías, quienes se mejoran su cuerpo a través de las corporaciones que tienen mucho dinero, lo consiguen y están bien, o sea, tienen unos superaumentos y tal, pero vemos por lo regular a los protagonistas de los videojuegos, de las series, de las películas que vemos, que son gente que accede a estas mejoras de una forma clandestina, y vemos que tienen más males que bien porque no está regulado. Entonces,
hay que pensar en el cyberpunk. Realmente este tema es hablar es más del punk que del cyberpunk, porque todos son los mismos, todo es el mismo género, lo que cambia es el setting histórico, o sea, sí. Lo que Decir que comenté el en su momento, cuando estaba punk- comparando, perdón, que Adelante, Samuelito. cuando comenté la última vez el tema de el tema de Cine de Soledad. Y yo comenté lo de, no, es que esto para mí es un setting, para mí esto es una construcción, para mí se puede contar un drama, una comedia o una épica y no es un género para mí, que es algo que yo comenté en su momento. Igual que con la fantasía, y luego podemos entrar en detalle. De hecho, no se ha indagado tanto como con la fantasía, con el tema, por ejemplo, del Green Dark o con el tema de la ciencia ficción, que se ha explorado tanto como el cyberpunk y demás. Y entiendo que es una identidad muy, muy propia del realismo mágico, pero considero que es el mundo en el cual desarrollar la historia. Puede ser una comedia, puede ser un drama, puede ser una épica personal. Ese es el punto, que es algo que yo destaqué en el anterior coloquio que tuvimos. Lo mismo opino con el tema del cyberpunk. Lo mismo opino en este caso con Juan. Efectivamente es una construcción de mundo en la cual contar tu puta historia. Y si tu puta historia es un drama, o es una comedia, o es una épica, perfecto. Es la construcción del mundo, es el telón. El setting. Sí. Podemos entonces definir el género como tal sería el punk, y todo lo que viene en el prefijo es el subgénero del punk o el enfoque del punk. Por lo tanto, cyberpunk no sería tanto, que lo es, pero no sería tanto subgénero, bueno, sería tanto subgénero del sci-fi como subgénero del punk, como género literario, narrativo, claro, más bien. Sí, el punk no tiene tanto género, pero sí. Es que no se ha explorado mucho en ese sentido, porque es verdad, no había quedado en cuenta. Lo que es punk es lo distópico, es la mugre, es la basura, la sociedad baja, la rebelión. Ajá. Si no creas una construcción, un setting, de mundo para exagerar para tu discurso, es un discurso político de base. Y claro, alguien o sea, nosotros no estamos aquí hablando de política, en principio. Estamos hablando de literatura, estamos hablando de diferentes tipos de mensajes. No estamos posicionando en ningún tipo de... Que tenemos nuestra mentalidad política, puede ser. Yo no, yo soy apolítico, pero bueno, estoy conectado con la política, como todo el mundo. ¿Juan? Uy, acaba de hacer un gesto un poquito fascista, Juan, de repente. Se puede hacer esto en Twitch, ¿no? Ha pedido turno con un gesto renazi. ¿Cómo? Comenta. Es el mejor momento para ser fascista. Comenta. Ahora sigo yo con lo mío, pero Juan, interrumpe. No, solo quería saber. No, él estaba haciendo el chiste. Él estaba haciendo el chiste. Vale. Yo quería que Juan. Yo soy resurdo. Yo sí no soy apolítico. Eso. Hostia, eres yo soy resurdo. Yo soy resurdo y a ver, yo soy apolítico, pero más de izquierda, y cualquiera que me conozca lo sabe, pero yo soy más de izquierda, yo soy más zurdo que otra cosa, pero bueno, el asunto, como buen intelectual hoy de escritor, compositor de arte, soy de izquierda, pero bueno, cualquiera que me lo sabe. Pero soy apolítico porque no hay ninguna corriente de pensamiento en mi país política que represente mínimamente mis inquietudes políticas. Pero bueno, fuera de eso. ¿Cómo? No, la monarquía no. Ya no quieren seguir saqueando oro y por eso no quieres pertenecer a ningún partido político. Samuelito, cierra la idea. Cierra la idea. O sea, que hubiese preferido que Aníbal hubiese dominado Roma, lo sé. Pero me cago en la puta que se montaron los virreinatos en base al oro que se estaba... O sea, que no se robó el oro, que se quedó ahí. No, de hecho, creo que ustedes lo administraron mejor. Ahí sí, pero eso es otro debate para otro momento. Que no habría universidades o sea, inicialmente en Latam si no fuera en su momento. Porque el oro se quedó allí, no se fue. Que no se fue a España. El Franco-Punk. España se quebró. El Franco-Punk. El Franco-Punk. Ese Franco-Punk. Eso fue el Colonial Punk. Sí. El Colonial. Creamos un género.
El Colonial Punk. Oye, me gusta. Hay que escribir de eso. Juan, tenemos que escribir del Colonial Punk. Yo tengo un par de cuentos sobre Colonial Punk. Es muy interesante. ¿Cuál era la pregunta? Porque al final el asunto es que podemos entonces definir que el cyberpunk, si bien tiene muchos elementos de la ciencia ficción, podemos definirlo incluso como un género aparte, no tal cual el cyberpunk, sino el punk, como la corriente distópica, que bueno, que ya lo hemos hablado, y que el prefijo es lo que le da como la identidad es lo que marca artística, ambiental. Correcto. Efectivamente, es lo que marca el entorno. Correcto. Ya, El world building. El world building, exacto. Entonces, pero todo esto nació básicamente desde del sci-fi en los años 80, sobre todo con un enfoque muy... policiaco. ¿Sabes? Sí, muy de la época, muy sin tener en cuenta tanto el internet, ¿sabes? Con el propio punto de vista de los autores sobre cómo iba a ser el futuro. Y ahí es que llega William Gibson, uno de los grandes escritores de ciencia ficción y bueno, de cyberpunk. Y saca uno de sus relatos, uno de los que más ha sonado para este tipo de subgénero, que es Quemando Cromo, y es el que estuvimos leyendo un poco. A mí me gusta más de esa novela de relatos cortos, que sé que esto es como vender mi culo, pero Johnny Mnemonic me gusta más. Y aparte de hecho, porque me parece mucho más original en premisa. Ahora entiendo, y ahora se desarrollará, porque Kevo lo desarrollará, pero entiendo por qué Kevo ha decidido escoger Quemando Cromo. Porque Quemando Cromo es más dentro de su entorno de la ciencia ficción, sobre todo del cyberpunk, es más estable, estándar, medio. Johnny Mnemonic es bastante más complejo. Que por cierto, hay una cosa que se nos olvidó decir, una característica principal del cyberpunk, y es el neón. Si no hay neón, no es cyberpunk. Tiene que haber neón. Esto es cyberpunk. Sí, Eso es cyberpunk, sí. Y necesitas instalarte ojos futuristas horribles. Soy cyberpunk. Esto es cyberpunk. Sí. A mí me encanta el cyberpunk, aunque yo soy de dieselpunk, Juan, ya que hemos abierto el tema, porque el dieselpunk es súper interesante y se trata muy poco en la ficción. El dieselpunk es pillar tu película, libro favorito de detective, de hard-boiled, o sea, el típico detective alcohólico, fumador, que de repente aparece una muchacha guapa y cuando vi que ella entró por la puerta sabía que estaba condenado. Esas caderas me iban a dirigir al infierno. Todo este ámbito es el dieselpunk, pero con pistolas láser y con cosas así, ¿no? Yeah. De hecho, voy a decir una cosa. Blade Runner, que lo vamos a hablar para el siguiente directo, así es. Tiene muchísimas vibras de dieselpunk. Muchísimas vibras de dieselpunk a nivel temático. De ser eso, el dieselpunk y no tanto el cyberpunk, aunque es la cuna del cyberpunk. No ha habido adaptación que haga el Neuromante en condiciones, que es la base del cyberpunk. Fue el que creó el cyberpunk. Claro. Correcto. Neuromante. William Gibson, el autor de... Sí, William Gibson, exacto. Que de hecho, como bien decía, es uno de los grandes desarrolladores de este género. Y sí, creo que Quemando Cromo es tan referenciado, ya que es una historia muy sencilla, ¿sabes? Es de hecho un triángulo amoroso. Correcto. Eso es Quemando Cromo. Es un triángulo amoroso que se resuelve en lectura más o menos en unos 30-40 minutos. Y es una historia redonda. Sí, una horita. Una hora. Inicio, nudo, desenlace. Y tiene muchos elementos
que los presenta, o sea, que tú no los entiendes, pero te los puedes llegar como medio imaginar, ¿sabes? Porque los presenta muy bien. Y es dentro de una línea narrativa que se conoce, un triángulo amoroso. Entonces creo que por eso está tan bien referenciado y tan bien aceptado Quemando Cromo, ya que no tiene tanto complicación en su estructura. Y digamos que lo único, entre comillas, difícil del relato es que se maneja en dos tiempos, el presente y el pasado, el presente y el pasado. Mientras va sucediendo los hechos de Quemando Cromo, que básicamente es que ellos están, para quien no se ha leído Quemando Cromo, voy a hacer un resumen muy rápido, hackeando a Cromo. Cromo es una especie de chica cibercomputadora que tiene que maneja un local de los bajos fondos en donde hay prostitución, drogas, bueno, hay cosas muy turbias y maneja muchísimo dinero. Y los protagonistas, que son dos, ellos quieren básicamente hackear eso, o están, mejor dicho, durante todo el relato hackeando eso y para ser millonarios. Y también tienen un tercer, digamos, protagonista, sí, que se llama Ricky, que es como el por qué los dos se van moviendo, la protagonista. Es la razón de por qué ellos se mueven, la razón de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y básicamente el relato da muchos aspectos adicionales. Jack, que es el protagonista, tiene un brazo mecánico. ¿Sabes? El compañero del que se me acaba de ir el nombre, ¿cómo es que era? ¿Bobby? ¿O algo Bobby, así, o... sí. ¿Era Bobby? Sí, era Bobby. Es el Bobby hacker. sale neuromante, de hecho Bobby sale neuromante. Bobby trabaja con el software, o sea, con increíble el hackeo. Mientras que Jack tira con el hardware, o sea, con los aumentos. De hecho, por eso tiene el brazo mecánico. ¿Sabes? Sí, está muy bien pensado porque de hecho después lo relaciona. Hay traficantes, hay prostitución, hay drogas, hay sexo, ¿sabes? En todos estos 40, 50 minutos de relato, tú encuentras todos estos elementos y hay neón, hay sobre todo mucho neón, en donde básicamente te sumerges en un mundo futurista, pero turbio. Entonces es lo que destaca bastante y todo eso lo hacen por una chica. Todo lo hacen por una chica. De hecho, claro, no se deja del todo claro por qué hasta cierto punto, pero luego vas viendo que el narrador... Porque, me refiero, la obra deja claro que Bobby, que es el del software, que es el hacker, que sale después, Neuromante, es el mismo personaje que sale en Neuromante después, como secundario. Era irlandés, el irlandés también sale en Neuromante. Aquí sale como muy, muy de pasada. El asunto es que Bobby es como... reafirma su existencia en base a follar con gente, con mujeres. Sí. Y entonces, en el momento en que se enamora de Ricky, quiere hacer las cosas por ella. Y luego estaría el Jack, que Jack es bastante más modosito, más tranquilito. Se enamora, o al menos le atrae Ricky también, y quiere cumplir algo por ella. Pero el chiste, creo, la gracia, es que se tergiversa en mitad de la historia. Lo que querían hacer inicialmente se tergiversa por una mujer. Y no porque sea mujer, sino por el interés romántico. Y esto se convierte en un asalto a robarle a alguien que tiene tal cantidad de dinero que tienen que como quedarse con un 10% como mucho, porque se quedan con más. Se quedan con el 40%. O sea, mandan todo el dinero a obras de beneficencia y con el 10% que se quedan, de ese 10% se quedan con el 40% porque... Del 10%. Sí, es horrible la cantidad de dinero que manejan y además ahí le roban a un conglomerado o sí, Cromo, bueno, este entramado de tráfico tan gigantesco que tienen que cubrir sus huellas. Y de hecho mandan el dinero a China y se lo devuelven como a la semana. Pero está muy bien planteado. Está muy bien planteado. Sí, no. Está muy bien incluso para la época. Se maneja muy bien como historia de atraco de bancos, pero en este caso cibernético. Sigue siendo muy fantasioso, pero es que, de verdad, para la gente que no haya leído el relato, es 100% emocional. Porque por mucho que te hablan de cómo hacen las cosas, lo importante es por qué lo están haciendo todo el rato. El narrador
es uno de los dos protagonistas y está explicando el por qué pasa esto, por qué pasa lo otro y por qué el otro, que es su amigo, quiere hacer lo que quiere hacer. Y de hecho, es algo que no se termina de zanjar cuando termina el relato, porque siguen siendo amigos, pero los dos estaban con el mismo interés romántico. Aún con todo, considero, empero, que son dos buenos amigos. Considero que tienen confianza suficiente como para dar ciertas cosas. Pero Jack cree que Bobby es, o al revés, bueno, que el narrador cree que su colega es Jack. demasiado cínico Ujú. con las mujeres. Sí. Bobby, él dice que las utiliza como gasolina. Las utiliza como Efectivamente. motor. Inspiración. Correcto. Y desarrolla su relación con él en base a lo quiero, es mi colega, es mi pana, pero está usando una chica que podría ser mucho más valiosa si no la usara de esta forma. Él como que reafirma su existencia usándola a ella. Y cuando Y hay un termina la historia, pequeño plot al final con la chica que también me pareció, que me parece que también que hace que funcione muy bien la obra. Y es que tú todo el rato están idealizando a Ricky. O sea, el narrador, que es Jack, todo el rato la está idealizando, está diciendo que ella es muy buena, muy bonita, es muy agradable, ¿sabes? Tiene como ciertos roces con ella, y él se nota que él también empieza a estar enamorado y que él la quiere tratar bien. Hay chispita, ¿no? Y entre ellos dos hay como chispita. Y al final resulta que Ricky estaba trabajando en el conglomerado de cromo, estaba en ese local, se estaba prostituyendo claramente. De hecho, a quien le iban a robar, ella estaba metida en todo eso. Porque ella quería ser, y aquí hay algo muy interesante, que Gibson se imaginó lo que son los streamers en el día de hoy, ¿sabes? OnlyFans. OnlyFans. No, OnlyFans no, los influencers, ¿sabes? Los que, Sí. porque Ricky veía mucho por medio de una red neurológico como televisor en sus ojos, una vaina así. Veía a alguien que viajaba mucho y que disfrutaba mucho y que le compartía esas sensaciones y que ella quería ser uno de esos streamers, digamos. De hecho, la medio comparaban en un momento de la historia y a ella no le parecía bien que la comparasen porque estaba como con un conflicto porque quería ser eso. Le están comparando, pero sí. No quería ser totalmente la otra. Claro, y precisamente ella se prostituye para poder al final comprarse esos ojos que básicamente se reemplaza la córnea para poder ser eso. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa, Wirpax? ¿Qué ocurre al final? ¿Qué ocurre con ella? Porque desaparece de la historia. Se Así va. es. No, pero se va o no, o la matan porque Jack piensa que la matan por estar involucrada con ellos cuando le queman las cuentas a Cromo. A Cromo. Entonces, ¿muere pues, o no? ¿O se va? ¿Desaparece? Pues me parece muy, muy curioso porque él dice al final que la ve en todas partes, aunque nunca es ella, que ve sus ojos porque precisamente hay muchas de estas pseudo streamers y él dice, ninguna llegará nunca a ser ella, aunque se parezcan muchísimo. Entonces es como que te dejan ella se fue porque es mujer de alto valor y se consigue sus cosas ella solita. O sea, considera que se escapó y ya está. Yo creo que sí. Yo creo que murió. O sea, me refiero, leyendo la historia, todo me da a pensar que ella lo manipuló para conseguir lo que quería. Pero desaparece y se muere. O sea, me refiero. Así me entendéis. Ella como personaje no tiene poder ni influencia real, pero sí tiene conocimientos de cómo funciona el sistema en base a lo que ella quiere y en base a lo que ella necesita. Pero el tema es que teniendo problemas técnicos. Sí, ya. Ella quería irse hacia... O sea, es que en el final ella se va, creo que a Miami o se va... Bueno, quería ir a Hollywood, es que era la vaina. Sí, a Hollywood. Ella quería Chiva y se lo pilla lo otro, pero el asunto es que... Pero ella al final Jack le cambia el destino. Jack le cambia el destino, se lo cambia a Japón. Y le da un tiquete de ida y vuelta. Que es algo que ella en su momento dijo que le interesaba, o al menos. Sí. O sea, se lo cambió exclusivamente porque él pensó en ella en ese momento. Que es la primera vez que él piensa en alguien fuera de él mismo.
pero ella o no lo acepta o lo toma, pero después no Y hace ella- nada con eso. Exacto, no, ella lo toma y ella nunca vuelve, o sea, ella se va para allá y desaparece del Claro, radio. pero ese es el tema. Ahí termina ¿Qué? con ella, nunca más se volvió a saber de Nunca se ella. sabe. Correcto, Ajá. es cuestionable en ese sentido. Esto es una forma de utilizar el entorno del cyberpunk muy chulo, muy interesante y de hecho de forma muy primigenia, pero me encanta porque, joder, Gibson lo hizo súper bien. No se inventó el ambiente para hacer historias grandilocuentes, lo hizo para contar pequeñas historias, lo hizo para Ujú. hablar sobre historias de romance, sobre pequeños atracos, lo hizo. Bueno, este atraco es muy grande, pero toda la historia va sobre cualquier cosa que no sea el atraco. O sea, esta historia no Sí. va sobre robar, va sobre cumplir los deseos y expectativas, sobre que los dos personajes principales se planteen por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, Bobby y Jack son importantes. Y de hecho, ya digo, Bobby sale en Neuromante. Es un personaje medianamente recurrente en Neuromante. Jack es el del hardware y Bobby es el del software. Es el que se mete a hackear y tal. El asunto es que incluso se ha llegado a especular, que tampoco me puedo meter tanto, que Nikki es un personaje de Neuromante, una chica importante en Neuromante, porque conoce a Bobby. Y Bobby sale en Neuromante y tal. O sea, hay incluso cositas así para construir la narrativa. Pero bueno, lo bonito, Juan, lo chulo, a lo ti- divertido es, es que utilicen un entorno tan diverso Ajá. como es el cyberpunk y sobre todo cuando estás creando el género para contar una historia así. Es una historia de atraco centrado en romance, centrado en un triángulo amoroso. Es algo casi costumbrista, porque no hay problema. Cuando se lee el relato, no hay problema. Lo consiguen. Es que lo consiguen. Es que no les persiguen, no les atacan, no hay un tiroteo, no hay persecución, no hay un momento tenso, no, lo consiguen. Y casi todo lo que hacen en el relato es recordar cómo conocieron a Nicky. Todo el rato. Y hay como un continuo para atrás, para atrás, para atrás. Pero es lo que quiero decir, y ya que Juan comenta, me resulta súper divertido y súper creativo que se haya utilizado tanto el entorno cuando se creó para contar historias cercanas de gente que se pudiera sentir representada. Informáticos, intelectuales, ingenieros, gente de bajos recursos, y que contaran historias de amor o de desamor. No son grandes complejos políticos, no es un complot gubernamental, y eso me encanta. El cyberpunk creo que funciona mucho mejor con historias cercanas. El cyberpunk creo que funciona mucho mejor con conflictos internos. Además que ahí está la fantasía, un informático amando. Impresionante, hermano. No, amando sí, pero follando, Un informático. Follando. sí. ¿Follando? poniendo. Yo soy de Siendo ciencias Pero es el sociales futuro. y de artes. Es el futuro. Yo me pues, metí es porque posible. ahí se coge. Pero Es fuera de eso, posible, no. sí. Juan, ¿a ti No, qué te no. pareció Quemando Oye, Cromo? Crow, te copié. Ah, mira. Sí, fantástico. No, lamento decir Se que mi une. dislexia no me dejó leer completamente lo que mandaste en el grupo y yo y no ¿No leí. leíste leíste? Quemando Cromo? No, Juan, pero terrible. Juan lo hemos resumido. qué quemaste? Sí, no, Juan. ya, por eso que he estado tan callado y tan atento a lo que han dicho. Voy a leerlo eventualmente. No. ¿Puedo pedir una cosa? Narrado porque Narrado O- porque por está malito. ¿Qué más podía por- yo desear? O sea, ¿ah? Yo no lo he narrado, pero lo podría hacer. Ahora, solo quiero que Julpa resuma Quemando Cromo mientras yo voy un Uf. momento al baño y Juan No, pilla no, la. yo ya he entendido los puntos claves. No me hagan spoiler porque me lo quiero leer. No, spoiler, no, Eh, si estamos hablando de esa obra, no, o sea, no es como que no. No me van a hacer spoiler. Estamos No, hablando. diga, no hagan Acabamos de spoiler decir a- al final, ¿eh? ¿Puedo? Creo- No, De hecho, yo el me final ha fui. salido. lo hemos ¿Puedo dicho. Ah, hablar tú te fuiste, de tú te mi- fuiste, sí.
Voy a hablar de mi Bien. experiencia leyendo. Venga, si quieres, adelante. sin hacer Habla de tu spoilers. experiencia. Habla de tu experiencia. Primero, no tenía ni idea de que era quemando cromo, así que lo busqué por internet y bajé otra cosa que no era. No, Perdón terrible. por la dislexia tampoco. Bajaste algo Pero, de drogas así. Y tal. sí, estaban quemando otra cosa, así que bueno. Sí. No, me tuve que remitir al canal de Kev, entonces ya supe cuál era y mientras Kev lo Nice. iba leyendo, yo iba también viéndolo acá. Problema, es que hay muchas cosas, por lo menos en esto del cyberpunk, que para mí no tenían sentido porque son palabras que no llego a entender, que no llego a comprender, Ujú. porque muchas veces los autores lo que hacen es que se inventan las cosas o se basan en algo que existe y como que Ujú. fusionan palabras, ¿no? Entonces, no te logras hacer una imagen muy clara del mundo que los está rodeando, de lo que ellos están haciendo. Sí es verdad que por lo menos ahora tenemos muy fácil decir, bueno, tecleo quemando cromo y aparecen imágenes de los personajes, de concept arts que hace la gente y tú dices, ah, mira, es esto, ah, mira lo otro. Pero sinceramente, cuando él empezó a hablar, por ejemplo, de los tubos que tenía en el brazo, yo me los imaginaba de una forma un poco más robótico, un poco Ya. más tipo cyborg, ¿sabes? Ujú. Pero por lo menos tú tenías en el video tenías una imagen del grupito este, del local donde ellos trabajan, y simplemente era una mano que se veía completamente normal, pero a menos de que te leas el relato, sabes, dices, ah, no es completamente normal. Esto sirve para otras cosas. Ujú. Y es como que, mira, empiezas a entender que el concepto de punk no significa que todo sea, como le dije, estético al principio, sino que es como más un poquito más ordinario, un poquito más desordenado, un poquito más como la música punk, que es como el ejemplo más fácil que todos pueden pillar, que es como es estridente, no es melódico ni rítmico, sino que es algo que te golpea, ¿no? Y es, ok. Entonces, mientras vas entendiendo, vas siguiendo el relato, hay una parte en la que hablan de unos autos, o lo que yo supongo que son autos, pero que ellos dicen, los llaman de otra forma, y no tienes un contexto de decir, son así, son asá, sino que simplemente te dicen, no son autos porque no los llaman autos, los llaman de otra forma, y dicen, ellos recorren las vías a través de eso. Entonces, no te logras formar como una imagen clara de lo que fue la historia, sino que creo que cada uno puede llegar a tener su propia experiencia. Ujú. Sí es verdad que en las palabras que son cotidianas o que son normales, sí puedes llegar a entender la relación que hay entre los tres protas, aunque me pareció un momento que Jack, que era el narrador, Sí. era como que se clavaba mucho con la chica esta simplemente porque le rozó el brazo. Pero hay una parte Sí. muy graciosa donde dice, me tocó la cicatriz que nunca nadie me ha tocado, y fue como Ajá. que, hermano, Era brillar, hermano, deja de simpear. una cuestión. Me he ido un momento, pero ¿el ventilador se usaba mucho? No, ¿No? Vale. no. Vale, perdón. Gurpas, estoy contigo en ese sentido. Las motivaciones de los dos protagonistas son curiosas porque tenemos la perspectiva de Jack, que no es muy clara y parece que idealiza a Nikki Ajá. sin conocerla. Sí. Conocerla. Y luego tenemos a Bobby, que parece que es un fucker, o sea, que se folla todo lo que se mueve y que reafirma su existencia no con el dinero, sino con las relaciones, porque lo dice el propio Jack. O sea, él dice que Bobby parece que se relaciona en base a esto. Lo cual Además, en base- hay una Sí. aclaración bastante importante, por lo menos en la historia, que me pareció graciosa. Dice, él podría ponerse unas gafas negras que dijeran la siguiente, porque literalmente, así como se va una, llega otra. Pero es gracioso porque dice, mientras no estaba Ricky, a Bobby se le estaba acabando el dinero. Dice, necesito conseguirme otra vieja para poder hacer dinero, porque es que si no, no tengo motivación, Sí, literal. no me emociono.
No soy, quiero correr riesgos. soy Bobby. Yo soy- hay dos tipos de punkis antisistema. Bobby y Jack. Yo soy Bobby. Terrible. Los dos son. No es terrible, pero a ver, los dos son muy Terrible. cuestionables. No, los dos, Jack también. Terrible. Lo que pasa es que el problema de Jack es que no se deja del todo claro qué cojones quiere conseguir. Sí. Porque, al menos con Bobby, entre comillas, se deja claro que él quiere reafirmarse con las relaciones que tiene. Ni el dinero, ni el poder, ni la influencia Ujú. le es suficiente. Él quiere reafirmarse con las relaciones interpersonales de carácter sexual. Pero, ahí está. Pero Jack no. No te lo dejan claro. ¿Qué cojones quiere Jack? Ni siquiera hace el atraco porque quiera fama. Ni siquiera por dinero. Lo que pasa es que, como Jack es el narrador, él nunca habla de él habla desde los otros. Claro. Claro, yo creo que se deja llevar por el atraco. Se deja llevar por la idea del atraco y por Bobby porque es su colega, su pana. O sea, lo típico. Te dejas llevar. Él ya era un pirata informativo, un hacker. Él era un cowboy. Él ya era. O sea, él ya estaba metido en todo esto. No le veía de nuevas. Se deja llevar, pero se empieza a obsesionar con Nicky. Con O con Rick. Con Ricky, sí. Se empieza a obsesionar con ella y punto. Ya está. Es el único motivo que le lleva a llegar tan lejos. Y no pasa nada. O sea, no estoy cuestionándolo. No estoy diciendo que tenga mayor o menor sentido o que sea más o menos válido. No, me parece correcto. Me parece Ujú. perfecto. Es el motivo que él necesita para llegar tan lejos. En ese momento. Hasta se lo plantea. Es que se lo plantea. El por qué estamos llegando tan lejos hasta este punto. Y cuando llega al final y no se cumplen sus expectativas, se queda en blanco todo. Esto es parte del cyberpunk. Es que Estás el en lo más final bajo. de la obra es un final feliz pero triste. O sea, se siente como que, ok, lo lograron, obtuvieron todo, pero no obtuvieron lo que los hacía felices. qué? O sea, Sí. sí. Correcto. Obtuvieron Porque- lo que debería de darle felicidad, pero no la felicidad en sí. Porque o sea, también obtuvieron el dinero. Porque también una cosa era que él decía que él quería, bueno, que ellos querían ayudarle a comprar a ella los ojos. Y al Correcto. final Para ser ella se streamer. compró solita, ajá, ella Se la misma se compró compró, solita, sí. se la compró solita y dijo, yo trabajé en esto y me los compré yo. Entonces, es como que, Correcto. Es que era prostituta Y que- y quería ser streamer de Y que éxito. además Bobby está todo el rato diciendo, no, esto lo hago por ella, que yo no sé qué, y consigue el dinero y se olvida de ella. y se olvida de ella. Y ni Exacto. siquiera le importa el dinero porque él mismo dice, bueno, Jack dice, simplemente se quedó viendo ahí cómo los Sí. números subían y ya. Sí, las Y cosas cuando van a ella seguir sacó igual. su maleta, no Por le eso importó, digo. ni siquiera la volteó a mirar cuando se fue. Hay dos tipos de personas, Ajá. Bobby y Jack. Yo soy más Bobby que Jack. Entiendo No. a Bobby, No le importa Sí. el dinero. pero es lo que dice Kev. Estamos viendo desde la perspectiva de Jack. De Jack, De Jack. sí. Desde la perspectiva de Jack, pese a la amistad que tiene con Bobby, le sigue pareciendo muy rara su relación con el entorno. Él, o sea, Jack, clasifica la relación de Bobby en necesidad. Bobby no es persona o no avanza si no tiene relaciones de esta forma. Pero solo, y es como ha dicho Kev, es la perspectiva del narrador. El narrador, Jack, nos está poniendo de esta forma a Bobby. Más allá de eso, Jack no entiende a Bobby. No sabe por qué hace lo que hace, por qué es un fucker, por qué va de esta forma con estos y con los otros. Lo que sí que sabemos es que Bobby y Jack son buenos amigos y se mantienen como buenos amigos en toda la historia. Me parece bastante bien. No tienen un conflicto porque le guste la misma muchacha. Ajá. En gran parte porque creo que Jack no le llega a decir nada a Bobby. Sí, Jack se Porque cohibe, creo- ajá. Pero creo que a Bobby le daría igual. Sí. Por cómo representan a Bobby le daría igual que a Jack Sí. le gustara. Sigue siendo su mejor colega. Y cuando termina la historia siguen siendo buenos amigos. Me parece un buen dúo. Me parecen un buen dúo.
El Que del de hecho, hardware y el del software. hay un punto antes de eso, porque lo de ir a hackear a Cromo era algo súper peligroso. Y Jack le dice algo así como que, colega, ¿y por qué no más bien tomas un tren, te retiras, te vas un tiempo lejos, yo te pago ese viaje Sí. para que te relajes y ya está? Sí. Y él, estoy lo mejor posible aquí, empezando a hackear, ¿sabes? Empezando ahí a Correcto, conseguir correcto. todo. Correcto. Es que a Bobby no quería demostrar nada. Bobby quería vivir el día. De hecho, Sí. Bobby se obsesionaba con algo e iba a tope con eso. Por eso digo que me relaciono más con Bobby que con Jack. Porque Jack tenía los pies en el suelo, era inteligente y consecuente y comedido. Pero Bobby era de pasiones. Ujú, No, exacto. tampoco era un loco, pero era de pasiones. Si algo le llamaba o le tal, tiraba para adelante. Y de hecho, por cómo está mostrada la historia, como he comentado antes, Jack era el del hardware, que es el Ujú. narrador, ¿correcto? Con brazos mecánicos, con aumentos físicos. Y Bobby era el del software, era el que navegaba en la ciber. Sí. En tal. O sea, el que más mentalmente se contaminaba era Bobby. Pero da igual, es que a Bobby le sobaban los huevos, porque vivía en base a eso. Esto cambiaría mucho, la historia cambiaría mucho si viéramos la divertida de Bobby. Lo divertido es que no, es el mejor amigo de Jack, pero Jack tampoco termina de entender por qué Bobby está tan loco de llevar a cabo ciertas actitudes tan arriesgadas. Porque ese es el punto. Cualquier chica podría ser la chica para Bobby. Sí. Y sin embargo, Sí. seguía haciendo estas cosas. Bobby se seguía arriesgando continuamente. Y por eso digo que me relaciono más con Bobby que con Jack. Porque va por sensaciones. Mientras que Jack va por resultados. Una Y de yo soy las más de cosas sensaciones que de también resultados. bastante interesantes, de hecho, que mencionó Wirpax ahora, es que parecía que el autor se inventaba palabras, ¿no? Cosas que era como que él colocaba tipo, ok, esto es ciencia ficción, ¿sabes? Y pues es lo que hay. De hecho, he leído un par de libros de ciencia ficción y eso hacen los autores, tipo el recombulador, algo así, una vaina. Y dentro de ese El mundo de burroplastio. todos saben lo que es el borroplastio, pero tú como lector quedas como, ok, está utilizando el borroplastio para cambiar de una realidad a otra. Ok, ¿sabes? Y tú lo asumes. Es como una, al menos de lo que he leído, de hecho, yo de Gibson creo que leí otra vaina que es el número de la bestia, no recuerdo si es de Gibson, y él utiliza mucho este recurso, espera, lo confirmo muy rápidamente. El borroplastinador. De burroplaster. Sí, no, es de Robert Heinlein. Robert Heinlein, otro de los papás de la ciencia ficción. También creo que es de los 80, incluso creo que un poco más anterior, pero bueno, es por esa época, digamos, Robert Heinlein. Él utiliza también mucho esto tipo como palabras o se inventa, que evidentemente es lo que tiene que hacer, al fin y al cabo es algo futurista en el que hay super tecnología, entonces inventa palabras para esa super tecnología, pero no te dice qué es, no te dice, no, el hiperplasto es para, qué sé yo, cambiarte el color de las cejas, no ocurre eso, y Pero, incluso si en un libro tan grande, en un libro se puede, tú lo vas entendiendo conforme se desarrolla, porque pues te acostumbras a que lo mencionen y tú relacionas. Ah, están utilizando esto para esto, entonces sirve para aquello. Pero en este relato corto, digamos que se inventa cositas que hay algunas que tú llegas a entender y hay otras como que, bueno, ok, utilizo eso, no sé para qué, pero ahí está. Entiendo ese enfoque, pero no es algo exclusivo de, del bueno Del de autor. Gibson, sino que es algo que se utiliza mucho como para dar a entender cosas futuristas, pero que se inventan y que como es algo que existe, pues no se asume de que ya no te van a explicar algo porque es algo que ellos utilizan en su cotidianidad. Dicho eso, mencionado todo eso, a día de hoy se han ido agregando muchos elementos de la tecnología. Igual en esa época, por ejemplo, lo de los streamers, entre comillas, era básicamente televisión. O
¿sabes? Era televisión a través de los ojos. Y cada uno como que tenía los actores y toda la vaina, pero era televisión a través de los ojos con sensaciones. Sí. Entonces, a día de hoy, ¿qué elementos creen que se podía crear? O sea, aquí ya quiero que hagan pajazos mentales. ¿Qué creerían de la tecnología actual? ¿Cómo la convertirían para que sea sci-fi, futurista, loco? Puede ser hasta cyberpunk, pero no necesariamente, ¿sabes? Algo que ustedes digan, wow, qué sé yo, el internet ahora de repente, bueno, el típico, te instalan un chip en el cerebro y estás conectado a la red y tienes el menú en tus ojos y con las manos puedes interactuar y tal. ¿Sabes? ¿Qué elementos creen que si a día de hoy se escribe un relato de este estilo se le podrían agregar? Samalito. Que ahora es Juan Visceral. Tocar pasto. No. Tocar pasto. Considero que el Cyberpunk es Cyberpunk por todo lo que hemos hablado que representa. Si no, es ciencia ficción. Y la ciencia ficción no me puto importa en este sentido. A nivel supuesto. Que toquen el pasto. Me parece. O sea, estamos. Es que va a haber una pregunta después que va, por la cual voy a poder desarrollar un poquito mi idea, ¿vale? Pero estamos yendo hacia el cyberpunk. Estamos yendo hacia el cyberpunk a nivel social. Sí. Nos estamos dejando llevar por vicios y nos estamos contaminando por una tecnología que hace que todo sea accesible. Y al ser accesible y barata, casi gratis, hasta el punto en el que la damos por supuesto, llega un momento en el que si nos falta eso, nos sentimos desnudos, y si lo tenemos, lo sentimos como que no existe, porque está ahí y creemos que está ahí desde siempre, que nos estamos mal acostumbrando en todos los aspectos, como sociedad, en todos los aspectos de desarrollo posible, de comunicar y demás, ¿vale? Entonces, me puto encanta el Cyberpunk, porque el Cyberpunk te dice: somos de la mierda, somos pobres, somos punkies, somos contestatarios, somos anarquistas, anarcoretas, y hacemos lo que podemos con los medios que podemos. Porque gran parte del Cyberpunk se basa en ser chatarrero. Se basa en construir una computadora con chatarra. O sea, parece que no, pero es que es parte de la temática, parte de la estética y de la temática. Que las grandes empresas y las grandes corporaciones manejan la tecnología. Pero tú puedes acceder a esa tecnología con chatarra. Así que tú, con los restos de la sociedad, haces lo que puedes. Esto es parte del símil de la gente, las personas que son útiles y las personas que no son útiles. Es literalmente lo mismo. Porque la tecnología limpia, la tecnología elegante es la de las grandes compañías, pero el resto de la gente puede hacer algo parecido o semejante desde una perspectiva y desde un presupuesto mucho más limitado, ¿no? Y eso es interesante. Por eso digo que es que el cyberpunk nace directamente de esta filosofía punk, de esta filosofía anti empresas, anti gobierno estatal y demás. Entonces, muerte a muerte a las grandes compañías. A la grande compañía. A las grandes compañías. Yo sigo siendo. Mira, yo creo que teniendo en cuenta. Yo soy apolítico. Soy apolítico, pero soy más de izquierda. Teniendo en cuenta la tecnología actual y algo que menciona Edward en el chat de las impresoras 3D. Imagínate que evolucionemos un cyberpunk de que todos tengan una impresora 3D, pero se utilice para traficar órganos completamente funcionales. Entonces sería un elemento de cyberpunk que quizás en su momento no se planteó porque no existían las impresoras 3D en la década de los 80. Correcto. Pero sería más barato matar a alguien o hacer eso. Claro. Sería más barato matar a alguien y sacarle el hígado o hacerlo. Claro. Claro, aquí se desarrolla el asunto. Y es que efectivamente el cyberpunk y demás punks vienen de eso, vienen de los bajos recursos, vienen de ir en contra de un sistema estipulado. El steampunk, que se ve como tan chulo, tan bonito,
mira ese engranaje, mira ese vapor, mira esos cobres y esos marrones, mira esos... No hablo de peruanos, hablo de color. O sea, mira esos cueros, mira esos cobres y mira esos bronces. Es el estándar, es el color y esa es la estética. Pero es la fantasía de la tecnología cuando no se tenía tecnología. Así que puedes hacer una máquina de tiempo con engranajes y vapor. El Cyberpunk no. El Cyberpunk te dice cuán lejos podemos llegar la tecnología, podemos llevarla, y hasta qué lejos puede llevar tú el uso de esa tecnología para dejar de ser persona. Hombre, una máquina del tiempo de chatarra. Correcto, pero con engranajes y vapor. Correcto, pero es algo que un mecánico puede hacer. Técnicamente según el steampunk y según la máquina del tiempo. Pero ahí vendría el asunto. Es tanto político como social y temático a la hora de hacerlo. Si alguien ahora, en más de pleno siglo XXI, decide escribir algo steampunk, cyberpunk, dieselpunk, etc., tiene que tener en cuenta cómo mentalmente a nivel social entendemos cómo funciona la tecnología y cómo convivimos con la tecnología. Es que es súper importante. ¿Cómo convivimos con la tecnología? Si no, haz algo sci-fi. Haz algo de ciencia ficción. Que no pasa nada. Porque la ciencia ficción es el environment, es el ambiente. Pero si metes política, social, existencialismo, ahí metes cyberpunk. O sea, o demás. Porque Cyberpunks, ahí está la capa de diferencia. ¿Qué elemento de la actualidad lo llevaría a Cyberpunk? ¿Qué elemento de la actualidad? Uy, Sí, como lo de las impresoras 3D, ¿sabes? O lo de la máquina del tiempo. Mira, a mí hay una cosa que me encanta y es de un videojuego para no perder la costumbre. Y mezclando un poco lo que decías de la impresora 3D. Hay un juego que se llama Planet Crafter, que no sé si alguien lo conoce. Es Planet Crafter. Es un videojuego en el que eres un reo, un criminal al que te mandan a un planeta totalmente jodido de atmósfera que está en las últimas. Entonces, para cumplir tu condena, lo que tienes que hacer es cambiar la atmósfera de ese planeta y estás totalmente solo. Entonces lo que te dan es te dan como una pistola, ¿sabes? Esa pistola puede hacer dos cosas importantes. Una, extraer minerales y dos, craftear cosas. Como si fuera Subnautica. Como si fuera Subnautica, pero esta vez tienes que cambiar un planeta totalmente desierto. Crear vida, literalmente crear vida. donde el aire está viciado, donde no llueve, donde todo es desierto. Y eso. El hecho de decir, mira, voy a recargar este aparato, esta pistola con minerales y literalmente convertirlo en muchas cosas. Para Cyberpunk me parece que es algo que podría ser bastante bueno, por lo menos en el sentido de, ¿sabes qué? Tomas esta chatarra, le apuntas esta pistola, la vuelves como en partículas, digámoslo de alguna manera, y que puedes convertirlo en otra cosa. Porque es mucho de la temática que yo he visto, por lo menos en lo que es Cyberpunk, que no es como tan bonito, sino que, como decía Samalito, es un chatarrero. Entonces tomas una impresora 3D portátil, literalmente, tomas la chatarra y la conviertes en otra cosa, que no tiene que ser un producto hecho de una manera bonita, estética, sino que pues te arroja algo, pues, por lo que tiene. Oye, ¿sabes? Y eso daría también una narrativa tipo del tráfico de esas armas, ¿sabes? De que esas armas sean muy valiosas y tipo el que tienen que luchar para obtenerlas, y hay bandas que obviamente luchan nada más por tener una de esas pistolitas. De eso, por ejemplo, puede ser un elemento muy chido. Por lo menos, y sería muy punk también. Y mira, sería muy por lo punk, menos sí. dando un spoiler de Subnautica. No, terrible. Spoiler.
Dale, el nunca juego lo voy a que jugar. jamás jugará que Sí, nunca lo va a jugar. Que no lo va a jugar por el tema de la talasofobia, pero Así es. ahí estamos. Hay una parte de la historia que dice, por qué no puedes matar a estos animales? ¿O por qué no puedes construir un cuchillo pequeñito, pero no puedes construir armas? Porque ellos te cuentan que hubo un incidente donde personas entraron con este aparato que ellos utilizan también para craftear dentro del, creo que era el consejo, o sea, donde están los políticos. Crearon uno de estos crafteadores adentro y empezaron a crear armas. Es decir, ellos pasaron normalmente con el crafteador que cualquier persona tenía. Entonces, después de ese incidente, después de una masacre que hicieron ellos, dijeron, no vamos a permitir que los crafteadores creen armas. Y ese es el motivo por el cual no hay armas en juegos como Subnautica, por lo menos. Entonces, para lo que tú decías, se puede armar una guerra ahí muy buena para estas pistolitas. Sí, porque es que igual todo autor está atado más o menos a su época para imaginar cosas. Entonces, es que recuerdo, por ejemplo, en este relato que mandó Cromo, alguien precisamente, el programa de hackeo venía como de una especie de cassette. ¿Y quién utiliza cassettes a día de hoy? Nadie. O sea, o tú le dices a un chico pequeño que es un cassette. Vamos a ver. Johnny Mnemonic. O sea, me refiero que me encanta Johnny Mnemonic, que de hecho se hizo una película en base a eso y después eso fue una inspiración para hacer Matrix y demás cositas. Pero Johnny Mnemonic, como relato, efectivamente de Gibson, es en plan. Es como que te alquilan la cabeza y la memoria que tienes y tal. Es muy chulo como concepto de ciencia ficción, pero se siente súper sucio porque a fin de cuentas sigue siendo como biológico, ¿no? De ahí parte del punk de todo este asunto. Porque de hecho rompe el estándar y el esquema, porque tú tienes 100 y pico de gigas y son como 300 y algo de gigas. Te rompen y tienes como 24 horas para... O sea, esto es Johnny Mnemonic. Pero esto es un ejemplo, en relato corto, de steampunk. Perdón, de cyberpunk. Por la temática, por el ambiente y demás. Dale, Samuelito. Es que está de Samuelito ahora y yo soy Juan. Gracias, Juan. Mira, para no ir más lejos, un ejemplo que se me acabó de ocurrir de algo steampunk. Si tú miras la torre de tu computador, dime, ¿puedes meterle un CD? Le puedo meter la tuya. ¿Tienes un lector de CDs? No, la mía no tiene ni CD. Antiguamente todas las computadoras tenían lector de CD y más. Lector de disquete. No. Un momento. Tú no tienes ni idea de lo que son los disquetes. Y yo he trabajado con computadoras con disquetes. Hasta el punto que tengo disquetes. Disquetes en los que yo empecé a escribir mis historias. Mira. Yo empecé a escribir. Huele a viejo. Disquetes de 4 megas, ¿eh? No, ¿cuánto tenía eso? Disquetes, sí, eran de megas. Míralo. Miren esto, mi hijo. Terrible. Si no tuviera la distorsión se vería. Es una máquina de escribir. Oh. Voy a acercarlo, ¿vale? Voy a acercarlo para que lo vean. Esto es una Olivetti del 98. Una Olivetti. Voy a quitar la mandanga para que lo puedan ver un poquito, porque si no tengo problemas. Esto es una máquina de escribir. Una máquina de escribir con la que yo empecé a escribir la mandanga. Así que... Huele a vejez. Terrible. Mírala. Mírala. Miren esta maravilla. Y además está en neón, es Cyberpunk. Y está en neón, sí. ¿Pero suena o no suena? De esas cosas que llegabas al final y empezaron a sonar ¡tirín! Y terrible. Qué hermosura. Papas. Qué linda. Eso es lugar de... o sea, literalmente puedo ir para un museo. Esa máquina de escribir. Una Olivetti del Increíble, 98. vale. Esto es maravilloso. Tremendo. Yo tenía 10 años cuando fabricaron esta máquina y era
la recta final de las máquinas de escribir. La recta final, o sea, esto es de las últimas máquinas de escribir que se hicieron. Mira, si a día de hoy se imagina, si hay un imaginativo de Cyberpunk o ponle de qué sé yo, de ciencia ficción, si se despliega algún tipo de teclado, se despliega un teclado tipo QWERTY. O sea, Sí. a ese tipo de cosas estamos ligados en lo que o está ligado cada autor en su época. Cada autor toma elementos de su época. Es por eso que es tan interesante ver cosas como el Cyberpunk, de cómo cada autor va evolucionando y avanzando eso, y por eso, por ejemplo, el videojuego es tan interesante, la serie sobre todo es tan interesante, plantea cosas bastante geniales, pero todo eso está adaptado a la época, y bueno, habría que dedicarle un programa entero a la serie que tiene unos elementos bastante espectaculares. La serie de Cyberpunk de anime. Sí, de anime. Vale, yo por mí, después de, si queréis. Pero vamos a hablar de Blade Runner y luego seguramente vayamos al sci-fi o nos vayamos a otra cosa. Blade Runner va a ser demasiado bueno. Sí. Nada, pero el enfoque de Edge Runner es su propia cosa. ¿Ustedes cómo creen, o sea, qué medio es el mejor para experimentar la temática cyberpunk? ¿Videojuego, anime o serie o libro? ¿Cuál consideran que es el mejor para que tú te vayas y joder, veas el cyberpunk en todo su esplendor? A mí, sinceramente, personalmente, me gusta mucho el anime como concepto para el cyberpunk, hablando por eso de la serie, que le da la oportunidad a los productores, a los desarrolladores de la obra, a dibujar y presentar eso tal cual. En una película o en una serie a lo mejor se necesita guardar presupuesto para ese tipo de cosas. Y bueno, en un videojuego creo que también es una gran opción. En un libro obviamente está muy bien, pero creo que el apartado de videojuego o el apartado de anime pues da la oportunidad de experimentar todo el apartado visual, todo lo artístico de una manera muy buena. Pero es lo que yo creo. Samalito, que es Juan Visera en estos momentos, ¿qué dice? Primero, mientras yo estaba con mis cosas, Juan ha desaparecido. Ha avisado que desaparecía y luego sí. Sí, dijo que lo necesitaba la familia. Vale. Lo digo porque yo me estaba tocando el pene, que no sabía, yo estaba fuera. Bueno, el asunto. Estoy con Kev. Completamente con Kev. Considero que la literatura me puto flipa. La literatura, soy escritor, soy literato, gran parte de mi vida me la he pasado leyendo libros, pero considero que pierde mucha fuerza el cyberpunk, steampunk, y muchísimas veces la ciencia ficción a full literatura. Considero que necesitamos una base visual y de ahí trabajar. Y más, porque la ciencia ficción puede ser hueso duro. La ciencia ficción puede estar muy basada en tecnología y en el día a día. Pero no el cyberpunk. El cyberpunk es social. El cyberpunk es existencial. El cyberpunk es cómo convivimos con la tecnología. ¿Qué uso le damos a la tecnología? Y podemos ser súper abstractos. Podemos jugar mucho con eso. A Blade Runner, que lo haremos para el siguiente. Espero que lo haremos para el siguiente Nación. Me encanta, es de mis sagas favoritas. Adoro Blade Runner porque unifica la tecnología con la humanidad, con lo que somos y con cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con la tecnología. Dos formas de relacionarse con el steampunk, con el cyberpunk, con el dieselpunk. La animación y el videojuego. ¿Qué dice? Sí, porque la literatura se queda corta. O sea, sí, la literatura se queda corta. Sí, porque la parte visual es muy importante. La animación es creativa y a tope. Vale. Yo creo que la única forma de que yo creo que la única. Tamalito, habla como españolito que eres. Hostia.
Yo creo que la única forma de que la literatura represente bien o sea, fielmente lo que es el steampunk, el cyberpunk, Cyber. debería ser la literatura tipo cómic, ¿sabes? Que tiene mucha... Bueno, sí. Que tiene literatura fusionado con Con lo visual, con sí. imágenes. Entonces, por lo menos lo que me pasó a mí con la lectura de Cremando Cromo, que habían cosas que no entendía, obviamente. Ujú. Como dices tú, Kev, los autores se dan mucho la libertad de inventar palabras y no te lo explican Ajá. porque pues, es como si yo te explico lo que es una cuchara, ¿no? O sea, tienes Claro. que saberlo. ¿Cómo? 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 En la parte de literatura. Pero yo creo que la mejor forma serían los videojuegos, porque cada persona tendría la libertad de moverse por ese mundo a la velocidad que quiere, de observar los detalles de Ujú. cada uno de los lugares que han diseñado los artistas. En un anime o en una serie o en una película estás sujeto a la velocidad que te lo quiera mostrar el director, que Es te quiera verdad. mostrar las escenas. Puedes pausarlo y analizar los frames, pero sería exactamente lo mismo que con un cómic, un manga o un manga. Entonces yo creo que cada uno nos llama la atención cosas diferentes. Y cada uno dice, oh, mira, hay gente que le mete mucho detalle a una cosa muy pequeña y eso se pierde en partes de fragmentos. Entonces, me parece que el videojuego tú te centras más en lo que te llama la atención y si te Ujú. quieres pasar 2 horas mirando una lámpara, te lo puedes hacer fácilmente. Claro. Juan, estábamos comentando sobre qué medio crees que es el mejor para experimentar el cyberpunk, qué medio narrativo. Anime, Yo videojuego, cómic, literatura. Yo creo que el canal de Porno. Malitos SL en YouTube, Malitos SL en YouTube, el mejor Terrible. analista hispano Pichagolda. Porno. Pues verdad, sí. Sí. Dale, Tiene- Se puede experimentar mejor muy bien el respuesta. cyberpunk desde ahí. Oigan, Sí, de antemano, Ciberporno. disculpen mi ausencia, es que Nah, en mi no, casa hay bueno. mucha gente, entonces. Sin problema. Ahí irme. Nada, no hay ni presión. Me estaban preguntando algo así. Sí, Sí. que ¿cuál ¿Cuál es crees el que es el medio ideal mejor, para- el mejor medio para presentar o vivir el cyberpunk? Mira. Ay, mira, háganse un favor, está barato, está en promoción hace rato y viene con expansión. El Jueguen. videojuego. Se llama Cyberpunk 2077 y No lo Precisamente. conozco. recoge todo lo bueno del Ujú. género en un solo formato. No lo conozco. Es un juego muy completo. Puede ser largo o corto, dependiendo qué tan enfermo seas realmente, porque el juego, su historia es muy corta, pero está malito. Juan, has comentado que quería jugar a rol. ¿Sabes Ujú. que Cyberpunk Nació como- 2077 ¿Sí? es una versión libre de un juego de rol? Ujú. ¿Querrías jugar a un juego de rol Cyberpunk, Cyberpunk? sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. Yo soy más. O sea, yo he jugado más por tema de vampiro. La mascarada a otro tipo, pero. ¿Vale? No, espero Tengo ¿de acuerdo? Tengo un one shot biopunk Uy. preparado. Yo estoy Cyberpunk. dentro. ¿Qué? Yo estoy dentro. Puedo ser Juan, una levanta la tilapia. Puedo ser Levanta una la mano, tilapia. Aprovecha. Yo quiero ser una tilapia. Pero me ponen en un equipo pero- así. Son, tilapia. son seres humanos, son seres humanos. Pero yo Biopunk, puedo ser una tilapia Pero genéticamente hay, modificada, hay metida cosas. en un cuerpo humano. O sea, Hay no puedo cosas, ser hay negro. cosas. No, No puedes ser negro. bueno, sí. A ver, tiene conceptos biológicos, tampoco se flipen. Es un one shot, entonces se puede jugar de verdad en una partida. De verdad, sí. Juan, pues ahí está. A ver, Juan, apúntate y Y yo estoy contigo. lo podemos Uno. hablar. Lo podemos hablar. De uno. Ahora, Pero sí, ya está. el videojuego. Terminando mi punto, o sea, todo lo que hemos hablado, me mantuve Mm. ausente durante un largo rato, pero Ujú. seguramente sé que han hablado de eso, de todos los puntos de lo que es Cyberpunk están en ese juego. No me refiero a que es la versión
digamos, definitiva de cuál es la experiencia Cyberpunk, pero es una experiencia bastante completa. Está el detalle de los aumentos en el cuerpo humano, muy balanceado con esto que, pues, si se han visto el anime Edge Runners, de que eso lo comenta en el juego, pero es más céntrico en el anime, de que si te mejoras mucho vas a perder tu humanidad y por lo tanto te vas a volver loco. De las corporaciones, algo muy recurrente. El cromo, de hecho. El cromo, las corporaciones, algo muy recurrente en Cyberpunk es que las corporaciones son las que realmente dominan al mundo, no los gobiernos, porque las corporaciones son las que tienen son las que manufacturan todas estas mejoras. La lucha, aparece Keanu Reeves siendo el propio rebelde. Todos quieren ser Keanu Reeves siendo rebelde, pero ¿quién siendo no quiere ser Keanu Reeves? terrorista y al mismo tiempo tocando en una banda de rock mamadísima, y ser Keanu Reeves es como, verga, o sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y lo tengo en la cabeza y me habla Keanu Reeves cuando yo quiero, o sea, es lo mejor. Es verdad, el mundo, por cierto, de Overlord, o sea, no se basa en esto, sino que el mundo inicial de cuando apenas empieza la obra es un mundo cyberpunk, porque está controlado por megacorporaciones. Sí. Y el protagonista luego se cambia de mundo. Pero, cuando leamos el volumen 0 de Overlord, ya te digo que te lo comentaré aquí para leerlo juntos y comentarlo juntos. Lo haré en directo. Por mí, perfecto. Te lo comenté de tiempo. Sí, y lo comentaremos de Tú tal. Nunca me has dicho. No, te dije que se daría Bueno, el caso. yo te dije que te estaba esperando a que me dijeras. Apenas me dijeras. Yo voy a aceptarlo en Zapatito, No, que sí que quiere. ¿Cómo no va a querer? Cuando vimos Chainsaw Man. Sí, hace como 2 años. Por eso, pero que no lo he leído todavía. No lo he leído. Ah, bueno. Pero me gusta que Kev hoy es la persona más pura que he visto en ese sentido. Ay, cómo se mantiene. Que la puta madre. Así sí. Pero aviso cuando se dé el caso. Gente, ¿creen que nos estamos acercando a una distopía cyberpunk? ¿Vamos a peor o vamos a mejor? Las últimas 2 preguntas son básicamente una misma y la vamos a juntar porque ya queda poco tiempo. De hecho, ya deberíamos irnos. Pero bueno. Espera, ¿cómo que queda poco tiempo? Sí, empezamos muy tarde. Muy tarde. Pero, díganme, desde su punto de vista, ¿vamos a una distopía cyberpunk? ¿Estamos en un punto de alta tecnología bajo estilo de vida? ¿Vamos a eso? ¿O las cosas a lo mejor van a cambiar en un futuro? A ver, yo hablo con puro cínico y pesimista, así que me imagino la respuesta, pero Juan, adelante. ¿Es el cínico o el pesimista? Lastimosamente, yo soy pesimista en eso. Lastimosamente, vamos allá. No va a ser tan interesante como los videojuegos, series, películas y cuentos que hemos leído. Va a ser un poco más oscuro y más aburrido. Ya lo estamos viviendo con el advenimiento de las inteligencias artificiales, con el advenimiento de quien controle las redes sociales, es quien controla prácticamente el mundo, porque es un gran megáfono que llega a todo el mundo y la información ahora es cada vez más difícil de verificar. Es más aburrido en el sentido de que no están siendo estas corporaciones, bueno, de hecho sí, porque si nos ponemos a pensar, SpaceX X es Arasaka de Cyberpunk, es Amazon, Facebook, Amazon Meta, son corporaciones que controlan el mundo y subieron un presidente en el que se supone que es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. No lo es. Y claramente. No va a pegar hoy con eso. No, pero o sea, se supone. Lo estamos viviendo y lastimosamente no es tan interesante. No es tan interesante. Tal vez porque es la realidad y la realidad nos toca un poquito más y no podemos reiniciar una partida cuando algo en el juego no nos gusta y lo estamos viviendo en carne propia. Pero lo vemos todos los días cuando navegamos en internet. Vuelvo y digo, cada vez es más difícil verificar si una fuente es real o no. Cada vez es más difícil discutir algo porque cualquier loco tiene acceso a una red social y si su visión es lo suficientemente atractiva para un montón de gente que no le gusta leer,
que no le gusta investigar, la siguen y eso es Sí, la se ley. reafirma a sí mismo, correcto. La realidad ahora mismo se está convirtiendo en algo muy peligroso porque la realidad no es la realidad. La realidad, como siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más fácil manipularla. La realidad es lo que la gente cree que es real. Correcto. Y si la gente cree que es real, algo que dice Elon Musk, por ejemplo, Cuidado. estamos jodidos. Estamos No, jodidos. Y es lo que claro, está pasando. y esto lo hemos hablado, Juan, cuando hablamos acerca de las sillas y cuando hablamos acerca de si la literatura estaba muerta. Que en plan, Sí. la gente tiene ciertas herramientas, pero también tiene cierta ignorancia. Y hay como mil formas de informarte, pero también hay 1000 formas de desinformarte. Y es una competencia, lo vemos todo el tiempo, es desinformación con información. Son muy pocos Correcto. los medios que ahora están realmente apostando a informar. De hecho, me atrevería a decir, modestia aparte, que nosotros somos uno de esos medios que como lo hacemos por pasión y por gusto, que como que te informamos de manera no sesgada, pero A ver, claro, no, no, correcto, considero que estamos fuera de índices políticos. Ujú, Porque, Sí. ujú. como he comentado, pese a ser apolítico, soy un poquito más de izquierdas, pero fuera de que sea un poquito más de izquierdas, yo intento siempre enfocarlo también desde la perspectiva más amplia posible. Porque no hay una dirección política que me enriquezca la vida. O sea, me refiero, los partidos políticos me comen los cojones. No hay. No cumplen todas mis inquietudes y ustedes no conocen los partidos políticos que me puedan interesar a mí y viceversa, así que me da igual. O sea, estamos todos en ese plan. ¿Qué Sí, Rey dice, Carlos. ¿qué dice Wirpax respecto a somos una distopía cyberpunk? Vamos a ello. Se puede decir de que también es posible que no vayamos a ello. ¿Tú qué dices? ¿Tú eres el pesimista Wirpax. o el cínico? Wirpax, este Yo canal soy el es raro. Cyberpunk. Este canal es Cyberpunk. A ver, yo soy de Popayán, lo aclaro. Lo que, Es lo una que ustedes distopía. llaman cyberpunk, yo lo llamo cotidianidad. Yo creo que llegará un punto. Es que tiene que ser muy avanzado el tiempo y que todo se vaya muy a la mierda como para terminar siendo una distopía tipo cyberpunk. Porque de todas formas hay personas que como que lo sostienen, ¿no? O sea, hay personas, siempre hay organizaciones, siempre hay personas que están dispuestas a levantar su voz, a protestar en contra de la manipulación. Pasa actualmente con X, obviamente hay gente que está en contra de Elon Musk y de todas estas élites y siempre lo han estado. Estamos creando enemigos. Para, Elon para, Musk. para crear esta distopía cyberpunkera, tienes que pasar por encima de todas estas gentes, ¿no? O sea, para que el mundo se vaya a la shit como en Cyberpunk, tienes que haber eliminado todos esos sectores sociales que quieren hacer algo por la gente, que no quieren dejar que todo se vaya tan a la shit. Que nos han ido a la mierda, que en el Cyberpunk, el videojuego, las series, dentro de su universo no se ha ido a la mierda, que conviven con ellos. Pero claro, pero Que no me parece son tan, o sea, que es lo- como que ya han tenido mucha más ventaja. Igual que la ¿Sabes? Entonces, lo que tecnología quedan son nos más- parece más exagerada en remanentes. Cyberpunk, los derechos humanos nos parecen exagerados que estén mal. Lo que puedo decir es que se destaca ese asunto. Hay mucha Claro. tecnología, pero también hay mucha carencia en derechos humanos. Claro, entonces yo creo que hay mucha gente que por lo menos trabaja para eso. Incluso hay carreras que la gente estudia para defender eso, no sé, sociología y esas vainas. Yo estudio ent- sociología, pero ¿qué estamos estudiando? ¿Las Por eso, IAs? entonces, claro, siempre está como esa barrera pseudo invisible que tiene que eliminarse para que la sociedad caiga tan en una distopía. Yo creo que estamos más cerca de algo más
biopunk, ¿sabes? Con más enfermedades, con más bacterias, virus, mutantes que de una No, 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 no. cyberpunk. A ver, Biopunk viene de que se Y que lo diga periodice- Juan. No, porque Juan es el doctor y yo The soy Last of Us, fumador. si controlaran las cosas de The Last of Us, sería biopunk. Claro, Exacto. claro, si Cyberpunk. supieran Si de supieran química, hacerse Y la crecer. gente se mata sola pedazos. consumiendo medicamentos cuando no tiene que hacerlo. Correcto. Dejando sus cuadros Ya, infecciosos de a hecho, medias. Wipax, Dale, Juan. Ey, mírate. Ya se han visto Lazarus. No, lo estoy viendo. Nos vemos el primer capítulo, pero por lo menos es que genial. Un análisis es muy. Eso, Lazarus es Biopunk. Sí. Es muy Biopunk y es muy acertado a lo que. A lo que sucedería si se creara una medicina que lo curara Es todo. verdad, vi el primer episodio, mucho parkour. Algo que Mucho hoy sale otro. Ahorita me Qué voy a falta de verlo. respeto. Muy Common bien, Side muy bonito. Effects. Una De serie parkour. que. ¿Sí se la han visto? Common Side Effects. El de, Sobre todo, ¿sabes yo qué me vi? Me vi un video de fantasía visceral en la que hablaba de los hongos. También, ahí también se menciona Common Side Effects. Ese tipo, fantasía visceral. Sí, hace el muy de buenos Blue videos sobre Angel. eso, deberían verlo. Sí, bien, fantasía visceral. Puta Con el madre, Blue tendré que Angel. subir vídeo. Tendré que empezar a subir vídeos yo de nuevo. Y Samalito, yo estoy esperando. Desde que te conozco, lo estás diciendo. Quiero ver un video nuevo de Samalito Pero habéis visto Y- los y te antiguos. quiero Es que me citar. conozco esto de lo de. en mis videos. No, llevo como 8 años subiendo vídeos a YouTube, pero no habéis visto los antiguos. Pero los antiguos y no me habláis. O sea, pero No. ¿ustedes creen que esos vídeos no cuentan? Sí, Bueno, sí cuentan, véanse claro. esos vídeos y luego hablamos. Bueno, me vi el vídeo de Joseki no Kuni. Y yo diré, hostia, ¿te viste el vídeo de Joseki no Kuni? Yo dejé un Cojonudo, comentario Daniel. ayer, y no me vimos el respondió. vídeo Ni me dio Seiya Nobuta. corazoncito, Ven acá, ¿cómo parece tú? Samalito. No. Hay muchos Samalitos No, en Malito de internet. SL. Maldito. Maldito Es que- SL, sí. Estamos en este punto que ni siquiera sabemos. Malito de SL. Bueno, el asunto. Comenta. Mira, ahí en el chat lo pongo. Suscríbanse a Samalitos. Dale fuerte. Malito. No, Malito no. Malito de SL. Mándame lo que. Ey, Pero de- es de que verdad, tu eso- nombre- Eso no tiene sentido porque tú estás diciendo, voy a abrir un canal nuevo, ¿para qué patrocinar entonces Malitos? Porque Malito de SL se va a mantener como canal en el que va a cuando, subir los De- gameplays. de- suscríbanse, tú- entonces. Cuando Pero tú que los abras canales el nuevo y resubas todo el contenido que de este- Malitos SL, se puede patrocinar. Pero que este canal, no, pero que este canal se mantiene, que este canal se va a seguir activo, ¿qué cojones? Que este canal está, no sé cuántos años llevas tú subiendo vídeos, pero yo Ya. llevo, creo que Mejor más. suscríbanse. pero, Que me tocó pero- empezar de que cero. a ver, que Kebo lo ha aprovechado mucho mejor y lo ha enfocado mucho mejor. Pero creo que mi canal de Malito SL lleva más tiempo que el de Kevo. Seguramente, Entonces, seguramente. Porque por tiempo, solamente digo por tiempo. Entonces, yo voy a hacer un canal nuevo, pero no ¿Aló? quita que mi Lo canal estoy antiguo esperando hace se como siga 2 años. promocionando. Pero pues vean lo que tengo en el antiguo. Es que, Solo es que no lo tienes hacen. que, literalmente es un botón, crear canal. Nada más. Pero ¿por qué no ven lo que ha hecho en el antiguo? No, sí, se ha visto, se ha visto. Se ha visto. Que Dale. YouTube es Ya, caprichoso. Peludo, YouTube es muy pero- caprichoso. YouTube Sí. te Bueno. exige que tú vivas en torno. Tamalito, ¿vamos a una distopía cyberpunk? ¿Sí o no? Sí, y sí. Solo que más limpia. A nivel. Ujú. Porque lo hemos hablado antes. Una de Más las cosas limpia. que hace que el cyberpunk sea el cyberpunk es que sea como chatarrero, ¿no? Como que sea. Ya. Porque parte de toda esta filosofía es el punk. Y el punk viene de ser como de bajos recursos. Así que eres como chatarrero, ¿no? Pillas cosas y tal. Pero lo estamos haciendo. Ahora todo el mundo tiene ciertos conocimientos para hacer ciertas cosas. O tengo una cosa, yo soy millennial, ¿vale? Yo soy Ujú. del 88. Yo sé montar un PC y de montar un PC, pero la gente que es centennial no lo sabe.
Y creo que se está rompiendo el concepto de que cada cual pueda montar su propio sistema. Actualmente. Me refiero, la mayoría de la gente joven que estoy conociendo no sabe montar una placa base, meter la RAM, conectar las tarjetas gráficas, pero siendo millennial era como el estándar. Ajá. Y parte del punk, del cyberpunk, está en montar tu sistema. Ya digo, igual porque actualmente soy el mayor del grupo. Porque Frog te quiero. Porque Frog no está Te y extrañamos. porque Se Giovanni no está, porque no ha dicho de participar de momento. Oye, Pues Frog ahí- se caldeó. ¿Sí lo vieron? Se calvió, pero no ha sí, dicho- claro. Se calvió Pero- completamente. No ¿Giovanni? está mal, ¿eh? No, No, el Frog se caldeó. pero- fue por cosplay. Fue por cosplay. Sí, no pasa No, nada. este cosplayó, ya. O sea, lo de Frog lo podemos entender, no pasa nada. Lo de Giovanni es que se apunte cuando quiera. Sin problema. Pero creo que yo soy el mayor del grupo en este sentido. Y yo he montado grupos de bastante. música, he tocado en grupos, o sea, a nivel entender historia, a nivel contar historia y a nivel relacionarse con el medio, lo entiendo desde mi propia perspectiva. Quiero que se entienda siempre. ¿Vale? A nivel cyberpunk, vamos a nivel tecnológico, a nivel cultural, estamos yendo a eso, de sobra, pero más limpio, más organizado. O sea, más impostado, más falso. Pero en el día a día nos va a salpicar igual o peor que el cyberpunk. O sea, se va a destacar las diferencias sociales, que es lo que hace el punk de toda esta Ujú. historia, es eso, destacar las diferencias sociales. Sí. Ahí estamos. Ahí Nos está. pasa, nos está pasando y nos va a pasar. La tecnología que cada vez se acerca más a todo el mundo, que todo el mundo tiene móviles, celulares, que todo el mundo tiene conexión, que todo el mundo tiene... Sí, nos estamos cada vez más y más, que lo estamos normalizando, nos estamos acercando cada vez más y más a esta distopía. A esta distopía en la que estamos todos conectados y sin embargo estamos todos separados. Solos. Sí, Separados. Estamos así es. aislados continuamente. Así es, así es. Gente, yo creo que hemos hablado muy bien por encima de lo que es el Cyberpunk. Hemos dado los puntos principales. Claramente se puede profundizar mucho más, pero bueno, esto era un poco más general. Para la próxima semana vamos a profundizar en un par de obras, bueno, en especial, más que un par de obras, en un universo que ha sido muy importante, sobre todo para el género Cyberpunk y de paso para el género del sci-fi, de la ciencia ficción, que es Blade Runner. Blade Runner, la película que salió en 1980 y Blade Runner, la película que salió en 2017. Es decir, Blade Runner y Blade Runner 2047. Vamos a estar hablando de las dos pelis. Los cortos. Y los cortos. cortos. Yo estoy spameando en mi canal de YouTube. Corto. Sí, vamos a estar hablando de estas dos pelis. En mi canal yo creo que también igual las vamos a estar viendo a lo largo de esta semana para estar en contexto al completo y poder sacar una... De hecho las tengo que ver rápido para poder sacar los puntos del tema. ¿Qué Pero- puedo ponerte yo algún puntito? Ajá. De Dime. hecho, como hemos hecho en su momento en el principio. Sí, Uno claro. de los puntos indudables es tan válida una relación a nivel física, biológica, que una hecha con una programación, o sea, es igual de válido. Una relación interpersonal o emocional. Porque es uno de los temas principales de la secuela. Ok. Y luego ya, Vale. luego ya estaría el tema de la percepción, como es en la primera Blade Runner. ¿Qué Hay un vendría a ser? adelanto. Un adelanto de eso. Vendría a ser qué es lo que define que una vida cobra valor. O sea, qué es lo que Ujú. hace que tenga más valor que otra vida. Porque es una de las cosas que se tiene en cuenta en la primera película de Blade Runner. ¿Qué es la vida? Vale. En plan, vivir estar 4 vivo. años es importante si esos 4 años es la hostia. Es una de las cosas que comentan.
En plan, Ujú. ha brillado y vas a morir. Pero ha sido brillante durante esos 4 años. Que es una de las cosas que se manda. O sea, todo eso está ahí. Perfecto. Sí, 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 sí. Entonces lo vamos a incluir como uno de los puntos. Cuando les pase los puntos a ustedes por interno, lo veremos. Y bueno, hablaremos de Blade Runner. Y ya saben, gente, muchísimas gracias por pasarse por acá. Gracias. Hablamos bastante de Cyberpunk y un poco, yo creo que definimos, me gustó mucho el género punk, ¿no? No esperaba que fuéramos a definir el género punk como tal, porque ni siquiera yo mismo lo tenía presente, de que el prefijo es el que da la ambientación, lo cual está muy bien. Y creamos un género, el colonialismo punk. No, el papapunk, Vamos. creamos el papapunk. Ese es de Pasto, cerca de donde vive Wirpax. De Pasto. Los que con todas las papas son los reyes del mundo. El franco-punk. El Franco. El francopunk. El compunk. De hecho, antes no lo Compunk, mencionaba porque sí. estamos hablando, pero alguien dijo, el hentai es compunk. Sí. Sí, es compunk. De hecho, sí. Es Campunk. Sí. Es compunk. Terrible. Es una rama del biopunk, Corrimiento, claramente. corrimiento, Es corrimiento una rama del punk. biopunk, tú sabes. Sí, es un subgénero, exacto. Gente, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima con más Nación Narración. Chaito. Los muchachos se cuidan. Va